Sucedió que durante la vida disipada del invierno londinense, apareció en varias de las fiestas de los lugares de moda un noble, más notable por su singularidad que por su jerarquía. Observaba la alegría que lo rodeaba como si no pudiera participar de ella. Aparentemente solo traía en su atención la leve sonrisa de la belleza, que él sojuzgaba con una mirada que atemorizaba a aquellos corazones donde reinaba la ligereza. Las mujeres que experimentaban esta sensación de pánico no podían explicar de dónde provenía. Algunas la atribuían a su mirada gris, que al fijarse sobre el rostro parecía no penetrar hasta lo más recóndito del corazón, sino que caía sobre la mejilla como un rayo de plomo descargado sobre la piel, sin poder penetrarla. Su originalidad hacía que fuera invitado a todas las casas. Todos deseaban verlo, y aquellos que ya se habían acostumbrado a las emociones violentas y sentían ahora el peso del tedio, se alegraban de que apareciera algo capaz de volver a acaparar su atención. A pesar del tinte sepulcral de su rostro, que nunca adquiría mejor color, ni siquiera por el rubor que producen la modestia o las fuertes emociones de la pasión, sus rasgos eran hermosos, y muchas mujeres en busca de notoriedad disputaban por llamar su atención, o al menos obtener algún signo de lo que podría llamarse afecto. Lady Mercer, quien se había convertido en objeto de burla de todos los círculos sociales desde su casamiento, se lanzó a conquistarlo e hizo todo lo posible excepto usar un traje de bufón para atraerlo. Fue en vano. Cuando se paraba frente a él, aunque sus ojos se posaban aparentemente sobre los de ella, parecía que ni la veía. Finalmente su inquebrantable falta de pudor fracasó y debió abandonar la batalla. Pero aunque las mujeres libertinas no ejercieran la menor influencia ante sus ojos, el sexo femenino no le era indiferente. Aunque cuidaba las apariencias y tenía la precaución de hablar solamente con la esposa pura y la hija inocente, unos pocos sabían que eventualmente se había entregado a alguna mujer. Tenía, sin embargo, la reputación de hechizar con las palabras, quizá porque su conversación permitía olvidar el temor que inspiraba, o porque conmovía por su aparente desprecio por el vicio. Lo cierto es que todo el tiempo se encontraba rodeado tanto por aquellas mujeres que constituyen el orgullo de su sexo, como para aquellas que lo ensucian con sus vicios. Por la misma época vino a Londres un joven caballero llamado Aubrey. Era huérfano. Sus padres habían muerto cuando aún era un niño y tenía una única hermana y una gran fortuna. También fue abandonado por sus tutores, quienes pensaban que su simple deber era cuidar su fortuna, por lo que delegaron la importante tarea de educarlo y formarlo con subalternos a sueldo. Aubrey cultivó más su imaginación que su juicio. Es por eso que poseía ese romántico sentido del honor y el candor que cada día lleva a la ruina a tantos jóvenes inexpertos aprendices. Creía que todo el mundo simpatizaba con la virtud y pensaba que el vicio había sido introducido por la providencia simplemente por el contraste pintoresco de la escena. Como se lee en las novelas, a los ojos de Aubrey la miseria de un mendigo se reducía a la manera en que vestía. Pensaba, en una palabra, que los sueños de los poetas eran las realidades de la vida. Era atractivo, sincero y rico. Por esas razones, desde su entrada en la sociedad, se vio rodeado de numerosas madres que disputaban por demostrar cuál de ellas describía con menos sinceridad la languidez o la vivacidad de sus candidatas. Sus hijas, mientras tanto, por el brillo de sus ojos cuando él se acercaba, pronto lo llevaron a engañarse acerca de sus propios méritos y su talento. Tanto se apegaba a la ficción de sus horas solitarias que se sorprendió al descubrir que no existían en la vida real fundamentos para ese montón de agradables escenas contenida en aquellos volúmenes en los que había basado sus estudios. Hallando de algún modo cierta compensación en su vanidad, estaba a punto de renunciar a sus sueños cuando el extraordinario ser que acabamos de describir se atravesó en su vida. Lo observó, pero resultaba imposible descubrir el carácter de ese hombre.
totalmente encerrado en sí mismo, quien apenas daba otras señales de su observación de las cosas que lo rodeaban que la aceptación de su existencia, evitando todo contacto con ellas. Esa imposibilidad permitió que su imaginación dibujase cualquier cosa que alentara su propensión a las ideas extravagantes. Pronto convirtió a este personaje en un héroe de novela y se dispuso a ver en él al producto de su fantasía. Comenzó a ser su amigo. Tuvo con él muchas atenciones y tan lejos llegó su consideración hacia él que era percibida por todos. Gradualmente comprendió que los asuntos de Lord Ruthven eran embarazosos y pronto supo que estaba por salir de viaje. Ansioso por conseguir información acerca de este singular personaje, quien hasta ahora solo había estimulado su curiosidad, Aubrey informó a sus tutores que había llegado el momento de realizar un viaje. Los tutores dieron su consentimiento. Inmediatamente Aubrey mencionó sus propósitos a Lord Ruthven y se sorprendió cuando éste le propuso que viajaran juntos. Se sintió halagado al recibir semejante signo de estima de este hombre, que aparentemente no tenía nada en común con los demás, y aceptó feliz la invitación. Algunos días después ya habían cruzado el mar. Hasta ese momento Aubrey no había tenido la oportunidad de estudiar el carácter de Lord Ruthven y comenzó a comprender que aunque era testigo de la mayoría de sus acciones, los resultados ofrecían diferentes conclusiones respecto de los motivos aparentes de su conducta. Su compañero derrochaba generosidad. El holgazán, el vagabundo y el mendigo recibían de su mano más de lo necesario para satisfacer sus necesidades más perentorias. Pero Aubrey no podía evitar darse cuenta de que no era a los honestos reducidos a la indigencia por la fatalidad a quienes beneficiaba con sus limosnas. Echaba a estos de su puerta con sonrisas mal disimuladas. Pero cuando el inmoral acudía a él pidiendo algo, no para aliviar sus necesidades, sino para revolcarse aún más en su lujuria, para hundirse más profundo en la iniquidad, siempre era despedido con dádivas suntuosas. Sin embargo, Aubrey atribuía tal actitud a la persistencia de las personas viciosas que siempre obtienen provecho donde la timidez de los indigentes virtuosos no lo logra. Existía otra característica en la caridad de Lord Ruthven que lo impresionaba aún más. Todos los que se veían beneficiados llegaban inevitablemente a la conclusión de que la caridad venía acompañada de algún tipo de maldición, porque todos eran conducidos a la muerte o se hundían en lo más profundo de su miseria. En Bruselas y otras ciudades que visitaron, Aubrey se sorprendió de la aparente avidez con que su compañero buscaba los lugares más elegantes dedicados al vicio. Cuando entraba se alzaba con decisión a la mesa de juego de cartas, donde apostaba con éxito invariable, excepto cuando su contrincante era algún conocido timador, en cuyo caso perdía más de lo que había ganado, pero siempre conservaba su mirada imperturbable, con la que habitualmente observaba lo que le rodeaba. No sucedía así, en cambio, cuando se enfrentaba a un joven novato o el desafortunado padre de familia numerosa. Entonces su deseo parecía ser la ley de la fortuna. Dejaba de lado la aparente impasibilidad de su mente y sus ojos centellaban con más fuego que los del gato que juega con un ratón moribundo. Al abandonar cada ciudad, dejaba atrás de sí al joven que había sido rico, arrancado del círculo donde antes lucía, maldiciendo en la soledad de un calabozo el destino que lo había arrastrado a caer bajo la influencia de este demonio, mientras el padre se sentaba frenético en medio del silencio de sus hijos hambrientos, sin siquiera un centavo de la que había sido su inmensa fortuna, para al menos satisfacer las presentes ansias de sus hijos. Sin embargo, Lord Ruthven no obtenía ganancias en la mesa de apuestas, porque inmediatamente perdía ante cualquier arruinador de vidas hasta la última moneda que acababa de arrebatar
al compulsivo pulso del inocente. A menudo Aubrey hubiera deseado manifestarle esto a su amigo y rogarle que renunciara a ese tipo de caridad y placer que le provocaba la ruina de todos y que no le generaba ninguna ganancia a él. Pero lo fue posponiendo, esperando cada día que su amigo le diera alguna oportunidad de hablarle franca y abiertamente. Sin embargo, esto nunca sucedió. Mientras Lord Ruthven viajaba en su carruaje, y a pesar de estar en medio de los más variados, ricos y salvajes escenarios de la naturaleza, se mantenía siempre igual. Su mirada hablaba menos que sus labios, y a pesar de estar junto al objeto de su curiosidad, Aubrey no obtenía ninguna gratificación más que el deseo vano, la constante ansiedad por romper aquel misterio que en su exaltada imaginación comenzaba a tener la apariencia de algo sobrenatural. Pronto llegaron a Roma y durante algún tiempo Aubrey perdió de vista a su compañero. Para el momento en que dejó de verlo, Lord Ruthven asistía diariamente a reuniones matinales de una condesa italiana, mientras él se dedicaba a la búsqueda de monumentos en alguna otra ciudad casi desierta. Mientras se ocupaba en ese pasatiempo, llegaron cartas de Inglaterra, que abrió con ávida impaciencia. La primera era de su hermana, que no contenía otra cosa que afecto. Las otras eran de sus tutores, y la más reciente de ellas lo sorprendió particularmente. Si ya antes poblaba su imaginación la idea de algún poder maligno residía en su compañero, la carta le dio las razones suficientes para terminar de creerlo. Sus tutores insistían en que abandonase de inmediato a su amigo y le advertían que su carácter era terriblemente vicioso y que poseía un irresistible poder de seducción, lo que volvía sus hábitos aún más peligrosos. Se había descubierto que su desprecio por las mujeres licenciosas no se originaba en un rechazo por esa cualidad, sino que requería para satisfacer completamente sus deseos que su víctima, la compañera de su pecado, fuera arrastrado desde el punto más alto de la intacta virtud hasta el abismo más profundo de la infamia y la degradación. Se supo, en resumen, que todas las mujeres que había pretendido, aparentemente atraído por su virtud, después de su partida, se habían quitado sus máscaras, exponiendo públicamente, sin escrúpulos, la completa deformidad de su lujuria. Aubrey se dispuso a abandonar aquel cuyo carácter no había mostrado aún ni un punto brillante sobre que valiera la pena posar sus ojos. Decidió inventar algún pretexto plausible para abandonarlo repentinamente, proponiéndose mientras tanto observarlo más de cerca y no dejar que se le escapara ni el más mínimo detalle. Se introdujo en su mismo círculo social y pronto se dio cuenta de que Lord Ruthven estaba intentando abusar de la inexperiencia de la hija de la mujer cuya casa visitaba frecuentemente. En Italia es poco común que las jóvenes que aún no se han casado se presenten en sociedad. Por esa razón, Lord Ruthven se veía obligado a llevar a cabo sus planes en secreto. Pero Aubrey lo seguía en todas sus intrigas y pronto descubrió que habían hecho una cita que seguramente terminaría con la ruina de la inocente, aunque irreflexiva joven. Sin perder tiempo, Aubrey entró al departamento de su compañero y lo interrogó abruptamente acerca de sus intenciones para con la joven, informándole al mismo tiempo que sabía que tenía una cita con ella esa misma noche. Lord Ruthven respondió que sus intenciones eran las que se suponía que cualquiera tendría en una ocasión así, y cuando Aubrey preguntó si se casaría con ella, simplemente se rió. Aubrey se marchó e inmediatamente escribió una nota que decía que desde aquel momento se veía obligado a abandonar a Lord Ruthven en lo que restaba del viaje. Le ordenó a su criado que buscara otro departamento y se dirigió a la madre de la joven para comunicarle lo que sabía,
no solo respecto de su hija, sino también sobre la personalidad de Lord Ruthven. Logró que la cita fracasara. Al día siguiente, el Lord Ruthven simplemente envió a su criado para que notificara a Aubrey que estaba de acuerdo con la separación. Sin embargo, no dio indicios de que sospechara que sus planes habían fracasado por culpa de Aubrey. Al abandonar Roma, Aubrey se dirigió a Grecia y, atravesando la península, pronto se encontró en Atenas. Allí se instaló en la casa de un griego y enseguida se dedicó a buscar los rastros marchitos de la antigua gloria en los monumentos que, avergonzados de exhibir las proezas de los hombres libres ante un pueblo de esclavos, se escondían bajo el suelo protector o bajo una espesa capa de colorido musgo. Vivía bajo el mismo techo que Aubrey un ser tan hermoso y delicado que podría haber sido el modelo perfecto para el pintor que quisiera retratar sobre el lienzo el paraíso prometido del profeta Mahoma, excepto porque sus ojos expresaban demasiadas cosas como para que alguien creyera que ella pudiera ser una de aquellas celestiales mujeres sin alma. Cuando ella danzaba en el llano o apenas rozaba con la punta de los pies la ladera de la montaña, cualquiera pensaría que una gacela era poca cosa comparada con su belleza. El suave andar de Yante a menudo lo acompañaba cuando Aubrey salía en búsqueda de antigüedades, y a menudo la inconsciente joven, entregada a la persecución de una mariposa, mostraba toda la belleza de su cuerpo, moviéndose como si flotara en el viento ante la ansiosa mirada del joven, quien olvidaba por completo las letras casi borrosas por el paso del tiempo que acababa de descifrar sobre la superficie de un mármol. Muchas veces, mientras revoloteaba a su alrededor, sus largas trenzas exhibían al rayo del sol una amplia gama de colores, tan evanescente, delicada, brillante y ágil, que servía a Aubrey de excusa suficiente como para olvidarse por completo de las antigüedades y dejar escapar de su mente la frase que antes había considerado de vital importancia. Pero ¿para qué intentar describir los encantos que todos pueden sentir pero que nadie puede apreciar? Era toda la inocencia, juventud, belleza, sin contacto alguno con los multitudinarios salones y las sofocantes fiestas. Mientras él dibujaba aquellas ruinas de las que deseaba guardar un recuerdo para sus horas futuras, Yante permanecía junto a él y observaba los mágicos trazos de su lápiz mientras retrataba los paisajes de su lugar natal. Más tarde le relataría los cuentos que tanto la habían impresionado en su niñez, las historias sobrenaturales que le había contado su nodriza. A menudo, cuando ella le relataba la historia del vampiro viviente, quien se veía obligado a alimentarse de la vida de una joven para prolongar su existencia, Aubrey sentía que se le helaba la sangre, aunque intentara burlarse. Pero Yante le citaba los nombres de algunos viejos que habían detectado la presencia de un vampiro entre ellos, aunque tarde, tiempo después de que muchas de sus hijas fueran halladas con la marca del apetito del monstruo. Al encontrarlo tan incrédulo, ella le rogaba que le creyera, porque se decía que aquellos que se atrevían a dudar de su existencia indefectiblemente debían enfrentar pruebas que los obligaran con dolor y pesar a creer. Yante le describió detalladamente la apariencia de los vampiros y su horror fue creciendo al oír una descripción casi exacta de Lord Ruthven. Sin embargo, insistía en tratar de persuadirla de que no podía haber verdad en sus temores, aunque en su interior reconocía muchas coincidencias con aquellos sucesos que lo habían impulsado a creer en los poderes sobrenaturales de Lord Ruthven. Aubrey comenzó a sentirse cada vez más atraído hacia Yante. Su inocencia, tan distinta de las virtudes fingidas de aquellas mujeres entre las cuales había intentado encontrar ese espíritu novelesco que buscaba, ganó su corazón
y mientras se burlaba de la idea de un joven de costumbres inglesas casado con una joven griega sin educación, se sentía cada vez más apegado a esa figura casi mágica que veía junto a él. A veces intentaba alejarse de Iante y planeaba excursiones en búsquedas de antigüedades, resuelto a no regresar hasta no completarla, pero siempre le resultaba imposible fijar su atención en las ruinas que lo rodeaban, dado que solo guardaba en su mente la imagen de la única dueña de sus pensamientos. Iante ignoraba el amor que él sentía y se comportaba siempre como el mismo ser inocente e infantil que él había conocido. Parecía no poder separarse de él, sin sentir pesar, pero esto se debía a que no tenía a nadie más que le acompañara a sus lugares favoritos por los que paseaba mientras Aubrey trabajaba en bocetar o tratar de descubrir algún fragmento que hubiera escapado a la destructora mano del tiempo. Iante apeló al testimonio de sus padres acerca del tema de los vampiros, y ambos confirmaron su existencia, palideciendo de horror con solo oír su nombre. Poco después, Aubrey se decidió a emprender una de esas excursiones que lo mantendría ocupado durante algunas horas. Cuando oyeron el nombre del lugar al que se dirigía, todos le rogaron que no regresara de noche, porque debía atravesar un bosque en el que ningún griego permanecería, bajo ningún concepto, después de la caída del sol. Lo describieron como la morada de los vampiros en sus orgías nocturnas y le dieron las más malignas razones para convencerlo de que no atravesara ese camino. Aubrey tomó a la ligera sus recomendaciones y trató de reírse de semejantes ideas, pero cuando los vio estremecerse frente a su desprecio, hizo silencio. A la mañana siguiente, Aubrey emprendió su excursión sin compañía alguna. Se sorprendió al ver la melancólica expresión en la cara del padre de Iante, y lo inquietó notar que sus burlas sobre la existencia de aquellos horribles monstruos les hubieran inspirado semejante terror. Cuando estaba a punto de marcharse, Iante se acercó a su caballo y le rogó seriamente que regresara antes de que la noche permitiera que estos seres desataran su poder. Él lo prometió. Estaba, sin embargo, tan ocupado en su búsqueda que no percibió que la luz del día pronto llegaría a su fin y que en el horizonte se veía uno de esos cúmulos que en los días cálidos se transforma rápidamente en una tremenda masa que vierte toda su ira sobre el inocente campo. Montó su caballo, decidido a apresurarse para recuperar el tiempo perdido, pero era demasiado tarde. El crepúsculo es en los climas del sur algo desconocido. El sol se opone inmediatamente y la noche comienza. Antes de que hubiera recorrido una gran distancia, el poder de la tormenta se desató. El eco de los truenos se oía sin descanso. La espesa lluvia se abría paso entre el follaje y los rayos azules y punzantes parecían caer a sus pies. De pronto su caballo se espantó y lo arrastró con una rapidez fatal hacia el interior del bosque enmarañado. Finalmente el caballo fatigado se detuvo y notó a la luz de los relámpagos que se encontraba junto a un cobertizo, cubierto casi completamente por la masa de hojas muertas y la maleza que lo rodeaban. Descendió del caballo y se acercó con la esperanza de encontrar a alguien que lo guiara de vuelta a la ciudad, o al menos conseguir reparo hasta que terminara la tormenta. Mientras se acercaba, los truenos se silenciaron por un instante, permitiéndole oír los aterradores gritos de una mujer, intercalados con una risa sofocada, exultante y casi continua. Aubrey estaba espantado, pero el rugido de un nuevo trueno justo encima de su cabeza lo armó de valor y con un esfuerzo repentino forzó la entrada del cobertizo. Se halló en una oscuridad impenetrable. El ruido, sin embargo, lo guió. Aparentemente no habían notado su presencia. A pesar de sus llamados, los sonidos continuaron y no obtuvo respuesta alguna. De pronto se topó con alguien que inmediatamente lo detuvo. Luego una voz gritó: «¡Nuevamente me molestas!», a lo que siguió una carcajada. Aubrey se sintió aferrado por alguien cuya fuerza parecía sobrehumana. Decidido a vender su vida al mayor precio posible, luchó,
pero en vano fue elevado en el aire y arrojado con enorme fuerza contra el piso. Su enemigo se arrojó sobre él, se arrodilló sobre su pecho y ya había colocado las manos alrededor de su garganta, cuando el resplandor de varias linternas penetrando por una ventana lo perturbó. Se puso de pie al instante, abandonó su presa y cruzó velozmente la puerta. Pronto el sonido que hicieron las ramas cuando se sumergió en el bosque dejó de oírse. La tormenta se había calmado y Aubrey, que no podía moverse, pronto fue escuchado por las personas que estaban afuera. Entraron. La luz de sus antorchas iluminó los muros embarrados y de ellos se desprendían copos de hollín y paja que cayeron sobre cada individuo. Instigados por Aubrey, se dispusieron a buscar a la mujer que lo había traído con sus gritos. Fue abandonado nuevamente en la oscuridad, pero cuando regresaron experimentó el más profundo horror al distinguir a la luz de las antorchas que una vez más se acercaban la etérea forma de su amada en el cuerpo sin vida que traían en brazos. Cerró sus ojos, esperando que todo fuera una pesadilla producto de su imaginación perturbada, pero al abrirlos volvió a ver la misma figura que yacía a su lado. No había color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios. Sin embargo, aún había algo de paz en su rostro, semejante a la que habitaba en ella cuando vivía. Sobre su cuello y su pecho había sangre, y sobre su garganta se veían las marcas de los colmillos que habían abierto la vena. Los hombres señalaban hacia allí, gritando simultáneamente, presos del horror: ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Pronto improvisaron una litera y Aubrey se acostó junto a aquella que había sido la causa de visiones tan brillantes y mágicas, y que ahora yacía con la flor de la vida que había muerto con ella. Aubrey no podía pensar. Su mente estaba confundida. Parecía evitar toda idea de refugiarse en el vacío. Sostenía en su mano casi inconscientemente una daga de diseño extraño que había hallado en el cobertizo. El cortejo pronto se topó con otros aldeanos que venían en busca de una muchacha a quien su madre daba por perdida. Los lastimeros gritos que lanzaban a medida que se acercaban a la ciudad fueron para los padres el presagio de alguna terrible catástrofe. Sería imposible describir el dolor que sintieron cuando averiguaron la causa de la muerte de su hija. Miraron a Aubrey y señalaron el cuerpo sin vida. No pudieron hallar consuelo y ambos murieron de pena. Aubrey tuvo que permanecer en cama, víctima de una violenta fiebre, y a menudo deliraba. Cuando esto le sucedía, llamaba a Lord Ruthven y a Iante, con una inexplicable combinación de palabras con la que parecía rogar a su compañero que se separara de su amada. Otras veces le lanzaba un montón de maldiciones, como el causante de la destrucción de Iante. Casualmente el Lord Ruthven se encontraba en Atenas por aquel entonces. Logró enterarse de la situación de Aubrey y por algún secreto motivo se instaló en la misma casa donde él vivía y se dedicó a cuidarlo constantemente. Cuando se recuperó del delirio, se estremeció de horror al ver esa imagen que asociaba con la de un vampiro. Pero Lord Ruthven, con palabras amables, expresaba arrepentimiento por los hechos que habían causado su separación, y gracias a las atenciones, dedicación y cuidados que le prestaba, Aubrey volvió a acostumbrarse a su presencia. Lord Ruthven parecía cambiado. Ya no era aquel ser indiferente que tanto había impresionado a Aubrey. Sin embargo, cuando su recuperación comenzó a ser más rápida, volvió gradualmente a pensar como antes, y no percibía en él diferencia alguna con el hombre que había sido, excepto porque a veces se sorprendía al darse cuenta de que lo miraba fijamente, con ojos penetrantes y una sonrisa maliciosa en los labios. No sabía por qué, pero esa sonrisa lo atrapaba. Durante la última etapa de su recuperación, Lord Ruthven se entretenía en observar las ondas desprolijas formadas por la fresca brisa marina. En realidad parecía desear sustraerse de la vida de los demás. El equilibrio mental de Aubrey a causa del shock era muy débil y su elasticidad de espíritu que tanto lo caracterizaba ahora parecía haberse ido para siempre. Se había convertido en amante de la soledad y el silencio, al igual que Lord Ruthven, pero por mucho que deseara estar a solas, su mente no podía hallar soledad en Atenas.
Si la buscaba en las ruinas que solía frecuentar, la sombra de Iante caminaba a su lado. Si la buscaba en los bosques, creía ver sus luminosos pasos vagando en la espesura, buscando la modesta Violeta. Luego, dándose vuelta repentinamente, aparecía ante su salvaje imaginación su pálido rostro, su garganta lastimada y una dócil sonrisa entre sus labios. Finalmente decidió evitar los lugares donde cada detalle despertaba amargas asociaciones en su mente. Le propuso a Lord Ruthven, a quien creía que no debía abandonar por todos los cuidados que aquel le había brindado durante su enfermedad, que visitaran aquellos lugares de Grecia que aún no habían visto. Viajaron en todas direcciones y fueron en busca de todos los sitios que pudieran tener algún interés arqueológico. Pero aunque se movieron continuamente de lugar en lugar, ninguno de los dos parecía prestar demasiada atención a lo que pasaba frente a ellos. Escucharon muchas historias sobre robos, pero comenzaron a tomar más a la ligera esos testimonios porque consideraban que eran solo la invención de algunas personas cuyo único interés consistía en fomentar la generosidad de aquellos a los que defendían de supuestos peligros. Como resultado de su negligencia sobre aquellos consejos, emprendieron un viaje con un número muy pequeño de guardias para que los guiaran más que como defensa. Sin embargo, al entrar en un estrecho desfiladero, tuvieron razones para lamentar su imprudencia. Apenas habían penetrado en aquel estrecho paso cuando empezaron a escuchar el silbido de balas muy cerca de sus cabezas y el eco que repetía los sonidos de numerosas armas de fuego. Al instante los guardias se alejaron, se parapetraron detrás de las rocas y comenzaron a abrir fuego hacia donde provenían los disparos. Lord Ruthven y Aubrey, siguiendo su ejemplo, se protegieron por un momento detrás de una curva del desfiladero. Pero pensando que podrían quedar expuestos a una masacre inevitable si alguno de los ladrones trepara sobre sus cabezas y los tomara por la espalda, decidieron avanzar en busca del enemigo. Pero en cuanto abandonaron la roca, Lord Ruthven recibió un tiro en el hombro y quedó tendido en el suelo. Aubrey corrió a asistirlo, sin preocuparse del peligro que corría. Pronto se sorprendió al ver los rostros de los ladrones que los rodeaban. Al ver que Lord Ruthven había sido herido, arrojaron sus armas y se rindieron inmediatamente. Prometiendo una gran recompensa, Aubrey los convenció de que llevasen a su amigo herido a una cabaña vecina. Se limitaron a custodiar la entrada mientras esperaban el regreso de su camarada con la suma prometida. Las fuerzas de Lord Ruthven decaían rápidamente. Al cabo de 2 días agonizaba y la muerte parecía avanzar a grandes pasos. Su conducta y su aspecto no habían cambiado. Parecía no tener conciencia del dolor que sentía, como tampoco había tenido antes conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Pero hacia el anochecer del último día lucía intranquilo y a menudo clavaba sus ojos en Aubrey, quien era inducido a asistirlo incluso más allá de su usual buena fe. «Ayúdame», decía, «puedes hacer más que eso. No me refiero a la vida, veo el fin de mi existencia como vería el fin del día que transcurre, pero puedes salvar mi honor, el honor de tu amigo». «¿Cómo? Dime cómo», respondió Aubrey. «Haría cualquier cosa». «No necesito mucho. Mi vida se extingue rápidamente. No puedo explicártelo por completo, pero si pudieras ocultar todo lo que sabes de mí, mi honor se vería libre de mancha en boca de todos, y si durante algún tiempo se desconociera mi muerte en Inglaterra, no se sabrá. Júralo», gritó el hombre agonizante, incorporándose con gran violencia. «Júralo, júralo por todo lo que tu alma venera, por todo lo que tu naturaleza teme. Jura que por 1 año y 1 día no dirás lo que sabes acerca de mis crímenes o mi muerte a ningún ser humano, bajo ningún concepto, sin importar lo que suceda o lo que llegues a ver». Sus ojos parecían salirse de sus órbitas. «Lo juro», dijo Aubrey. Lord Ruthven se hundió en su almohada con una horrible carcajada y dejó de respirar. Aubrey se retiró a descansar, pero no durmió. Las circunstancias sobre su relación con este hombre ocupaban por completo su mente, sin que supiera por qué. Cuando recordaba su promesa, un temblor helado recorría su cuerpo, como si presintiera que algo horrible lo aguardaba.
A la mañana siguiente se levantó temprano. Iba a entrar a la habitación donde había dejado el cuerpo, cuando se encontró con uno de los ladrones que le informó que el cadáver ya no estaba allí, porque después de que Aubrey se retirara de la habitación, él y sus camaradas lo transportaron hasta la cima de una colina cercana. Y de acuerdo a la promesa que le habían hecho a Lord Ruthven, debían exponerlo al primer rayo de luna que brillara después de su muerte. Aubrey, sorprendido, llevó consigo a algunos hombres, decidido a enterrarlo en el mismo lugar donde yacía. Pero cuando llegó a la cima no encontró rastro alguno del cuerpo ni de sus ropas, aunque los ladrones juraron que aquella era la roca sobre la que habían dejado el cuerpo. Durante algún tiempo su mente se paseó por numerosas conjeturas, pero finalmente regresó, convencido de que los ladrones habían sepultado el cuerpo para apoderarse de sus ropas. Harto de un país en el que se había topado con tan terribles desgracias, en el que todo contribuía a aumentar la supersticiosa melancolía que se había apoderado de sus pensamientos, decidió abandonar Grecia y pronto llegó a Esmirna. Mientras esperaba un velero que lo condujera a Otranto o Nápoles, se dispuso a ordenar los efectos personales de Lord Ruthven que ahora él llevaba consigo. Entre otras cosas había un estuche que contenía numerosas armas de ataque, diseñadas para asegurar la muerte de su víctima. Había varios puñales y sables. Mientras los giraba entre sus manos y examinaba sus curiosas formas, con gran sorpresa descubrió una envoltura decorada con el mismo estilo que el puñal que había hallado en el cobertizo fatal. Se estremeció y se apresuró para encontrar más pruebas. Buscó el arma y su horror creció al descubrir que cabía perfectamente, a pesar de su forma especial, en el estuche que sostenía en su mano. Sus ojos no necesitaban más certezas. Aparentemente no podían despegarse del objeto, aunque aún deseaba no creerlo. Pero la singular forma, los variados colores sobre la empuñadura y el estuche eran igualmente esplendorosos uno y otro, y para no dejar lugar a ninguna duda había algunas gotas de sangre sobre ambas partes. Abandonó Esmirna y camino a casa en Roma buscó información sobre la joven que había intentado salvar de las artes de seducción de Lord Ruthven. La situación de los padres era desastrosa. Habían perdido su fortuna y no habían sabido nada de su hija desde la partida de Lord Ruthven. Aubrey se sentía al borde de la desesperación entre tantos horrores. Tenía miedo de que la joven también hubiera sido víctima de quien había destruido a Iante. Se volvió malhumorado, silencioso, y su única preocupación consistía en aumentar la velocidad de los potillones, como si intentara salvar la vida de algún ser querido. Llegó a Calais una brisa que parecía obedecer a sus designios. Pronto lo acercó a las costas de Inglaterra. Se apresuró a regresar a la mansión paterna y allí pareció perder, entre los brazos y las caricias de su hermana, todo recuerdo del pasado. Si antes había ganado su afecto con sus caricias infantiles, ahora que la mujer empezaba a aparecer en ella, era aún una mejor compañera. Miss Aubrey no tenía aquella gracia que cautiva las miradas y los aplausos en las reuniones sociales. No había nada en ella del brillo que solo existe en una intensa atmósfera de un salón repleto de gente. Sus ojos azules nunca se encendían por la liviandad que excita a los espíritus bajos. Tenían, sin embargo, un melancólico encanto que parecía provenir no del infortunio, sino de algún sentimiento interior que indicaba un alma consciente de que existe una región superior. No caminaba con ese paso ligero que se descarría, que hasta una mariposa o una flor son causa suficiente para atraerlo. Su andar era tranquilo y reflexivo. Cuando estaba sola, su rostro nunca se iluminaba con sonrisas de placer, pero cuando su hermano le demostraba afecto e intentaba olvidar en su presencia aquellas penas que ella sabía que destrozaban su descanso, ¿quién hubiera cambiado su sonrisa por la sonrisa de la voluptuosidad? Sus ojos, su rostro, parecían entonces jugar a la luz de su propia esfera.
Por aquel entonces tenía solo 18 años y aún no había sido presentada en sociedad porque sus tutores consideraron que debían esperar hasta que el hermano regresara del continente, cuando se convertiría en su protector. Decidieron entonces que la próxima fiesta, que ya estaba cerca, sería la elegida para la presentación. Aubrey hubiera preferido permanecer en la mansión paterna para seguir alimentando la melancolía que lo invadía. No lograba interesarse por frivolidades o extraños de moda, pues su mente aún se encontraba conmocionada por los sucesos de lo que había sido testigo. Sin embargo, decidió sacrificar su propio bienestar para proteger a su hermana. Pronto llegaron a la ciudad y se prepararon para el día siguiente, el que había sido anunciado como el día de la fiesta. Se había reunido una gran multitud. Había pasado largo tiempo desde la última fiesta y todos los que estaban ansiosos por codearse con la nobleza se apresuraron a asistir. Aubrey estaba allí con su hermana. En un momento, mientras se encontraba solo, de pie en un rincón, totalmente abstraído de todo cuanto lo rodeaba, apegado al recuerdo de que la primera vez que había visto a Lord Ruthven había sido en ese mismo salón, sintió de pronto que alguien lo tomaba con fuerza del brazo y una voz que conocía muy bien sonó en su oído: «Recuerda tu promesa». Apenas tuvo coraje para darse vuelta, paralizado ante la vista de un espectro que lo haría pedazos. Vio a corta distancia la misma figura que había llamado su atención en ese mismo lugar el día que había sido presentado en sociedad. Lo miró hasta que sus piernas casi se negaron a sostener su propio peso. Se vio obligado a sostenerse del brazo de un amigo y, abriéndose paso entre la multitud, se arrojó al interior de su carruaje y fue llevado a casa. Se paseaba por la habitación con pasos nerviosos, tomándose la cabeza con ambas manos, como si temiera que sus pensamientos fueran a escaparse. La imagen de Lord Ruthven seguía frente a sus ojos. Los hechos se agrupaban en desorden: el puñal, la promesa. Intentaba salir de la confusión. No podía creer que fuera cierto. Se había levantado de la muerte. Pensaba que su imaginación había creado la imagen que ahora permanecía en su mente. Era imposible que fuera real. Finalmente logró convencerse de retomar la vida en sociedad. Aunque intentó preguntar por Lord Ruthven, el nombre no lograba salir de sus labios y no pudo obtener información. Algunas noches después fue en compañía de su hermana a una reunión en casa de un pariente cercano. Dejó a su hermana bajo el cuidado de una mujer mayor y se retiró a un rincón alejado. Allí se entregó a los pensamientos que lo devoraban. Cuando notó que los invitados estaban marchando, se levantó y se dirigió a otro salón, donde encontró a su hermana rodeada de varias personas, con las que parecía mantener una animada conversación. Intentó abrirse paso para acercarse a ella. Cuando pidió permiso a un hombre que estaba de espaldas, este se dio vuelta y le reveló aquellos rasgos que Aubrey más aborrecía. Se precipitó hacia adelante, tomó a su hermana por un brazo y con un paso apresurado la obligó a salir a la calle. En la puerta, los numerosos lacayos que esperaban a sus amos le impedían pasar. Mientras intentaba abrirse paso, volvió a oír aquella voz susurrando muy cerca: «Recuerda tu promesa». No se atrevió a volver la cabeza y, arrastrando a su hermana, pronto llegaron a casa. Aubrey se encontraba al borde de la locura. Si antes su mente se había obsesionado con una sola idea, cuanto más ahora que la certeza de que el monstruo había vuelto a la vida prensaba sus pensamientos. Ya no prestaba atención a las atenciones de su hermana y era inútil que ella le pidiera explicaciones sobre su comportamiento. Solo logró articular unas cuantas palabras que la aterrorizaron. Cuanto más pensaba, más se confundía. Su promesa lo hacía temblar. ¿Tenía que permitir al monstruo seguir adelante, causando la ruina con su solo aliento, poniendo en peligro a los que más amaba sin tratar de evitarlo? Su propia hermana podría haber sido tocada por él. Pero incluso si decidiera romper su promesa y divulgar sus sospechas, ¿quién le creería? Llegó a pensar en valerse de su propia mano para liberar al mundo del malvado, pero recordaba que ya había burlado la muerte. Permaneció en ese estado durante días. Se encerró en su habitación, sin atender a nadie, y solo comía cuando su hermana venía a verlo, con los ojos llenos de lágrimas, rogándole que se sobrepusiera por amor a ella.
Finalmente, incapaz de soportar la quietud y la soledad por más tiempo, abandonó su casa. Vagó por las calles, tratando de huir de la imagen que lo obsesionaba. Ya no se preocupaba por cómo iba vestido y deambulaba, expuesto tanto al sol del mediodía como a la humedad de la noche. Ya estaba irreconocible. Al principio regresaba a su casa al anochecer, pero finalmente se tiraba a descansar donde la fatiga lo dominara. Su hermana, preocupada por su seguridad, contrató personas para que lo siguieran, pero pronto lograba despistarlos con más rapidez que una idea fugaz escapa de la mente. Sin embargo, su conducta pronto cambió. Preocupado por la idea de que con su ausencia dejaba a todos sus amigos a merced de un malvado, cuya presencia desconocían, decidió regresar a la vida social para vigilarlo de cerca, empeñado en prevenir, a pesar de su promesa, a todos aquellos con los que Lord Ruthven tratara de intimar. Pero cuando ingresaba en algún salón, sus miradas acechantes y sospechosas eran tan evidentes y sus temblores involuntarios tan visibles, que su hermana finalmente se vio obligada a rogarle que se abstuviera de frecuentar, aunque fuera por amor a ella, ese círculo social que tanto lo estaba afectando. Cuando sus tutores percibieron las reconvenciones de su hermana eran inútiles, consideraron que debían intervenir, y temiendo que su mente se alienara, pensaron que era tiempo de volver a ejercer la autoridad que los padres de Aubrey le habían conferido. Ansiosos por salvarlo del daño y el sufrimiento que había acumulado diariamente sus vagabundeos y de evitar que expusiera ante los ojos de todos los signos de lo que comúnmente se llama locura, contrataron un médico para que se instalara en la casa y cuidara constantemente de él. Aubrey casi ni se dio cuenta, tan obsesionada estaba su mente con un único tema. Su incoherencia llegó a ser tan grande que finalmente fue confinado a su habitación. Allí podía permanecer acostado durante días sin que nadie lograra que se levantase. Se lo veía extenuado, había perdido mucho peso y sus ojos habían adquirido un lustre vidrioso. Los últimos restos de conciencia y de afecto que le quedaban los exhibía cuando entraba su hermana. A veces temblaba de espanto y tomaba las manos de Miss Aubrey con una mirada que la afligía profundamente. Deseaba que ella no lo tocara. «Oh, no lo toques. Si aún sientes algo de amor por mí, no te acerques a él». Sin embargo, cuando ella le preguntaba de quién hablaba, a quién se refería, su única respuesta era «Es verdad, es verdad». Y volvía a hundirse en un estado del cual ni siquiera ella podía sacarlo. Esta situación duró varios meses. Sin embargo, gradualmente, mientras el año transcurría, sus incoherencias se fueron haciendo menos frecuentes y su mente se deshizo de parte de su oscuridad. Sus tutores observaban que varias veces al día contaba con los dedos de la mano un número definido y luego sonreía. El tiempo ya casi había expirado, cuando cerca del último día del año, uno de sus tutores entró a la habitación para hablar con el médico sobre el melancólico estado de Aubrey y lo molesta que resultaba la situación, ya que Miss Aubrey iba a casarse al día siguiente. Esto llamó instantáneamente la atención de Aubrey. Preguntó ansiosamente con quién. Feliz ante esta señal de regreso a la lucidez, su tutor mencionó el nombre del conde de Marsden. Pensando que se trataba de un joven conde con el que él habría sido presentado en alguna reunión de sociedad, Aubrey se sintió satisfecho y lo sorprendió aún más al expresar sus deseos de estar presente en la boda y de ver a su hermana. Ellos se negaron, pero en pocos minutos Miss Aubrey estaba junto a él. Aparentemente había vuelto a ser sensible a su adorable sonrisa, porque le abrazó con fuerza contra su pecho y besó su mejilla húmeda por las lágrimas que fluían al sentir que su hermano le demostraba cariño nuevamente. Comenzó a hablar con su calidez habitual y la felicitó por su matrimonio con una persona distinguida y exitosa. De pronto vio que su hermana llevaba un medallón sobre el pecho. Al abrirlo, se sorprendió horriblemente al ver el retrato del monstruo que tanto había influido en su vida durante tanto tiempo.
Le arrancó el retrato con un rapto de ira y lo pisoteó. Cuando ella le preguntó por qué había destrozado el recuerdo de su futuro esposo, él la miró como si no la comprendiera. Luego estrechó sus manos y la miró con una expresión frenética de desesperación y le rogó que le jurara que nunca se casaría con aquel monstruo pero no pudo continuar. Sentía que aquella voz volvía a obligarlo a recordar su promesa. Comenzó a mirar a su alrededor creyendo que Lord Ruthven se encontraba cerca, pero no vio a nadie. Mientras tanto, los tutores y el médico, que habían oído todo y creían que no era más que el regreso a su locura, entraron a la fuerza y lo apartaron de inmediato de Miss Aubrey, a quien obligaron a dejar el lugar. Aubrey se puso de rodillas frente a ellos, les imploró, les suplicó que retrasen la ceremonia al menos por un día. Los tutores, que atribuyeron este hecho a la locura, que imaginaban que se había apoderado de su mente, lo tranquilizaron y se fueron. Ocurrió que al día siguiente de la fiesta de presentación de Miss Aubrey, Lord Ruthven había solicitado verla, pero este permiso le fue rehusado como a todos los demás. Cuando se enteró de la enfermedad de Aubrey, comprendió rápidamente que era él la causa, pero cuando supo que se lo consideraba loco, casi no pudo disimular su alegría y placer frente a los que le habían proporcionado la información. Se apresuró a presentarse en la casa de su antiguo compañero y con atenciones constantes y pretendiendo afecto por su hermano y gran interés en su futuro, consiguió ganarse el corazón de Miss Aubrey. Nadie podía resistir su poder. Su lengua tenía numerosos peligros y aventuras para contar. Se definía a sí mismo como un individuo que no simpatizaba con ningún ser de la tierra excepto con ella, a quien finalmente se le declaró. Le decía que desde que la había conocido su existencia había comenzado a tener valía. Si es que él merecía disfrutar de su hermosa voz, era tan eficaz en la práctica del arte de la serpiente, o quizá fue el designio del destino que logró ganarse su afecto. La extinción de una antigua rama de su familia le había legado el título de conde de Marsden. Obtuvo una importante embajada, lo cual sirvió de excusa para apresurar la boda, a pesar del delicado estado de Aubrey, que debería realizarse sin falta el día anterior a su partida hacia el continente. Cuando Aubrey fue dejado solo por el médico y sus tutores, intentó sobornar a los sirvientes, pero fue inútil. Pidió papel y pluma y le fueron dados. Escribió una nota a su hermana rogándole que si valoraba su propia felicidad, su propio honor y el honor de sus padres, que ahora yacían en la tumba, pero que una vez la sostuvieron en sus brazos, retrasara al menos unas horas la boda sobre la que arrojaba las peores maldiciones. Los sirvientes prometieron entregarla, pero se la dieron al médico, quien decidió que era mejor no alterar más a Miss Aubrey con lo que consideraba las locuras de un maniático. La noche transcurrió sin descanso para los atareados habitantes de la casa. Aubrey escuchaba, con un horror más fácil de concebir que de describir, los ruidos de los preparativos. La mañana llegó y el sonido de los carruajes irrumpió en sus oídos. Aubrey estaba frenético. La curiosidad de los sirvientes pronto los hizo descuidar su vigilancia. Se fueron alejando poco a poco, dejándolo bajo el cuidado de una indefensa anciana. Pronto tuvo una oportunidad y de un salto estuvo fuera de la habitación y en un momento se encontró en el salón donde todos estaban reunidos. Lord Ruthven fue el primero en verlo. Inmediatamente se acercó, lo tomó de un brazo y lo sacó de la habitación, sin hablar, furioso. Al pie de la escalera, Lord Ruthven le susurró al oído: «Recuerda tu promesa y debes saber que si tu hermana no se casa conmigo hoy mismo será deshonrada. Las mujeres son frágiles». Diciendo esto, lo empujó hacia sus vigilantes que, alertados por la anciana, habían venido a buscarlo. Aubrey ya no podía sostenerse. La ira que no pudo descargar le había roto un vaso sanguíneo. Fue llevado a su cama. Nada le dijeron a su hermana, que no estaba presente cuando él entró, y el médico tenía miedo de preocuparla.
El matrimonio fue celebrado y los novios abandonaron Londres. La debilidad de Aubrey aumentaba. La sangre perdida dejaba ver los síntomas de la cercanía de la muerte. Mandó a llamar a los tutores y, pasada la medianoche, relató serenamente la historia que el lector ya conoce. Murió inmediatamente después. Los tutores viajaron apremiados para proteger a Miss Aubrey, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la joven había saciado la sed de un vampiro.